Buen día a todos, bienvenidos. En este video hablaremos acerca de los grupos étnicos de Centroamérica. Centroamérica. Competencia. Relaciona la ubicación geográfica de los países centroamericanos con la distribución, el desplazamiento y las actividades productivas de la población. Grupos étnicos de Centroamérica. Centroamérica se caracteriza por tener varios grupos étnicos. Los grupos étnicos de América Central corresponden a pueblos de origen indígena, europeo, asiático, africano y mestizo. América Central tiene una población de más de 50 millones de habitantes. 3/5 partes de los centroamericanos son mestizos, también llamados ladinos de ascendencia indígena y europea. Veamos los grupos étnicos de cada país de Centroamérica. Guatemala. En Guatemala existen 25 etnias, de las cuales 22 tienen origen maya y el resto se divide en ladino, xinca y garífuna. Cada grupo étnico tiene su propio idioma, 22 lenguas mayas, idioma xinca, garífuna y español. Se caracterizan por tener tradiciones, costumbres e idiomas propios. La mayoría de la población maya habita en las áreas rurales, se dedican a la agricultura, el comercio y la artesanía. Los garífunas son descendientes de esclavos africanos que se asentaron en 2 municipios de Izabal, Puerto Barrios y Livingston. Se dedican a la pesca y a la comercialización de artesanía. Xincas habitan en los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Ladinos. Se identifica así a la etnia mestiza del país. Se ubica mayormente en el centro y oriente de Guatemala. Su idioma materno es el español. Etnias de Belice. Belice es un país multiétnico. Belice posee grupos étnicos provenientes de países con los que limita. Entre su población hay yucateco, mopán, quechíes, son de origen maya. Los mayas son los habitantes originales de Belice. Los quechíes y mopán habitan en Belice occidental y sur, y los mayas yucatecos habitan al norte de Belice. La población maya en Belice es aproximadamente el 11% de la población total. Los descendientes de los mayas tratan de conservar su idioma materno. Belice también cuenta con garífunas. Esta etnia constituye un 7% de la población. Son descendientes de los esclavos africanos que escaparon de la esclavitud a finales del año 1700. En Belice hay mestizos. El pueblo mestizo de Belice proviene sus raíces de las razas mayas y española, que llegaron a Belice por primera vez como resultado de la guerra de castas. Los mestizos forman aproximadamente el 43% de la población de Belice. El idioma español se ha vuelto un medio de comunicación en Belice, aunque no siempre se habla y casi nunca se escribe. En Belice también hay etnia criollo. Los criollos, descendientes de los africanos y europeos, forman casi el 30% de la población. Un reducido porcentaje de la población habla un dialecto criollo, mezcla de inglés y otros dialectos afrocaribeños. Etnias de El Salvador. Tiene 4 grupos étnicos: la etnia pipiles, lencas, los cacaóperas y ladinos. La etnia pipiles, lencas y cacaóperas son procedentes de los mayas. Los pipiles se encuentran en el occidente y los lencas y cacaóperas ubicados al oriente del país. Ellos son los últimos 3 pueblos indígenas sobrevivientes en El Salvador. Las lenguas lenca y cacaópera son prácticamente inexistentes. El pipil es hablado por los ancianos, pero solo dentro del ámbito familiar. El 79% de la población salvadoreña se denominó mestiza o ladina, mezcla de blanco con indígena. Etnias de Honduras. En Honduras existen grupos étnicos como lenca, garífuna, tolupanes, misquitos, chortís, tahuaca y ladino. Los tahuaca viven de la agricultura
Los garífunas son una etnia que procede del mestizaje de varios grupos originales de África y del Caribe. Son el grupo étnico más grande que habitan en las costas de Honduras. El idioma oficial es el español, pero todavía se practican las lenguas misquitos, garífuna, tahuaca, tolupán. Etnias de Nicaragua. Posee 3 etnias de origen indígena: mayagnás, misquitos y ramas. Los pueblos indígenas mayagnás mantienen una organización jerárquica que les ha permitido mantener sus costumbres y tradiciones. Los pueblos misquitos se localizan en las regiones autónomas de la costa Caribe. Este pueblo surge de las migraciones de América del Sur. Del total de población del país, un 9% se autoidentifica como indígena o como miembros de alguna comunidad indígena. Otras etnias son: los garífunas es un pueblo transfronterizo descendiente de los pueblos africanos e indígenas. Mestizo. El 69% de los nicaragüenses son mestizos, una mezcla de europeos, indígenas y africanos. La mayoría de la población habla el español, apenas un 3% habla lenguas de origen indígena. Etnias de Costa Rica. Varias etnias habitan en su territorio, entre ellas las de origen indígena como los bribri, cabecar, borrucas, terrabas. Algunas de las etnias conservan su idioma materno. Los bribri también conservan su lengua de forma oral y escrita. Se dedican principalmente a la agricultura de cacao, plátano, maíz y frijoles. El pueblo cabecar es uno de los más numerosos de Costa Rica. Se ubica a los lados de la cordillera de Talamanca. Borruca conserva muy pocos rasgos de su etnia. Su lengua ha desaparecido y se dedica a la agricultura y la cría de cerdos y ganados. Terrabas forma un grupo muy reducido, localizado en la reserva de Borruca. Ha perdido su lengua, pero aún conserva su propia cultura. También habitan en Costa Rica algunas personas de origen mestizo y blancos o europeos. Los costarricenses blancos o mestizos son el grupo étnico mayoritario de esta nación. Alrededor de 82% se identifican como blanco y el 13% como mestizos. Etnias de Panamá. Panamá actualmente es un país compuesto por 4 millones de habitantes, de los cuales un 9% pertenece a algún grupo indígena. Las principales etnias indígenas de Panamá son los Emberá, Ngabe, Bugle, Cuna. Estos pueblos indígenas habitan en las orillas del mar, en las altas montañas y en la jungla tropical, y se dedica a la artesanía. En Panamá se encuentra también la etnia mestiza, con un 67% de habitantes. También cuenta con la etnia afrocaribeños. Son los descendientes de los esclavos africanos traídos al istmo durante la colonización española. Ahora que ya sabemos qué grupos étnicos lo conforman Centroamérica, analicemos el siguiente cuadro con el porcentaje de los habitantes que pertenecen a un grupo étnico. La etnia indígena prevalece en Guatemala, la etnia mestiza en Honduras. En Costa Rica prevalece la etnia europea o blanco, y en Panamá prevalece la etnia afrocaribeños. Centroamérica tiene muchos grupos étnicos que lo caracteriza ser una región multiétnica y multilingüe. Es muy importante conservar nuestra lengua materna y nuestros trajes típicos, ya que tiene un valor muy importante dentro de la sociedad. Muchas gracias por su atención. Rijumpera Gruachule Brukinean Centroamérica Janila Kihmolajbina Ki Ekochupan Katsine Richini Kachajigre Kachapeh Chukari Katsiakal Ruma Janila Rejkalen Matio Chireri Bakashanik.